El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de la parábola de los talentos. ¿Cuántos fuimos edificados? Amén. Espero que así sea y espero que haya podido estar orando en estos días porque el Señor le muestre, le guíe a ver qué Él le ha dado a usted para servirle a Él. Santi, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas a abrir acá el programa, porfa? Es que abres tu correo, no abre el mío. Y aprendíamos también que el Señor nos va a pedir cuentas, ¿no? El Señor nos va a pedir cuentas acerca de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha llamado a hacer. A mí me va a pedir cuentas, ¿por qué? Por predicar su palabra. A usted le va a pedir cuentas por lo que el Señor le haya dado. Pero al final de los días todos vamos a estar delante del tribunal del Señor, tanto justos como injustos, y como dice la palabra, para que cada quien reciba conforme haya hecho mientras estaba en esta tierra, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces es para que todos estemos apercibidos de esto y podamos estar allí conectados con el Señor y preguntarle: Señor, ¿qué me has llamado a hacer? ¿Qué me has llamado a hacer? Tú me llamaste con un propósito. Bueno, y continuando allí con el estudio del libro de Mateo, seguimos allí en el capítulo 25 y vamos a estar estudiando los versos del 31 al 46. Mateo 25, versos 31 al 46. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que esté muy atento, que tome nota. Van a haber algunos pasajes que yo se los voy a leer acá. Entonces, para que tome nota y pueda seguir la enseñanza. Así que vamos a estar muy atentos en esta noche. Antes, una pequeña introducción. Esta enseñanza describe los actos de misericordia que todos podemos realizar a diario y que no dependen de si tenemos riquezas, habilidades o inteligencia, sino que son simples actos de bondad que todos podemos hacer. Todos podemos hacer actos de bondad, ¿no? Muchos a veces se excusan al decir que es responsabilidad de la iglesia o del gobierno, ¿no? Siempre escuchamos eso. Sin embargo, como lo veremos en esta noche, Dios quiere que atendamos a las necesidades de los demás. Mucho se ha discutido acerca de este pasaje, sobre a qué se refería Jesús cuando dijo allí hermanos. Algunos han dicho que se refiere a los judíos. Otros dicen que se refiere a todos los cristianos. Y aún otros que dicen que se refiere a las personas que sufren en todas partes. Y esto me recuerda la pregunta que le hizo Jesús al maestro de la ley. En Lucas 10:29, después de que el Señor Jesús le expone una parábola, él dice: ¿y quién es mi prójimo? Algo así como lo que se pregunta la gente cuando leemos este pasaje. Allí habla de quién, de judíos, de cristianos o de las personas que sufren en todo mundo, en todo lugar. Y ahí, ¿quién es mi prójimo? Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra. Mateo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amén y amén. Vamos a orar. Bendito Padre, una vez más meditamos en tu palabra, Señor, y pedimos tu favor, pedimos tu sabiduría, pedimos que abras nuestro entendimiento, porque solamente tu Espíritu Santo puede revelarnos tu palabra, Señor. Y no que haya algo nuevo, Señor, porque ya está escrito allí, solamente que no tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría para entenderlo. Por eso, Señor, como tu palabra nos lo dice allí en el libro de Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará gratuitamente y en abundancia. Pedimos tu sabiduría, Señor. Pedimos que nos ayudes a comprender esta palabra, pero no solamente a comprenderla, sino a caminar en ella. Te damos gracias y ponemos este tiempo de tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Jesús utilizó esta metáfora para ilustrar la separación entre los creyentes y los no creyentes. Dios separa a sus seguidores obedientes de los impostores y de los incrédulos. Y siempre lo vemos así, ¿no? Si nosotros miramos siempre en las parábolas están las dos cosas juntas. Está el trigo y está la cizaña. Están las ovejas y están las cabras. Pero siempre crece lo uno junto a lo otro. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre están allí. Inclusive cuando está la parábola de la cizaña dice que los siervos del dueño del campo le dicen: Señor, arrancamos la cizaña, y él les dice: no lo hagan, porque de pronto también dañan el trigo. Dejen que todo crezca junto, y cuando llegue la fecha, cuando llegue la hora, los ángeles vendrán y separarán el trigo y separarán la cizaña. Pero siempre está ese contraste. Quiero decir que siempre en la iglesia van a estar los verdaderos creyentes y los impostores, los incrédulos o los hipócritas, los que parecían ser creyentes. De hecho, lo vimos cuando Jesús estuvo con sus discípulos, ¿o no? Ahí estaban todos, y entre ellos había uno que no era. Y todo el tiempo caminó con Jesús. Tremendo, ¿no? Por eso está también ese pasaje donde dicen: aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y de hecho, si lo miramos aquí, ambos dijeron Señor, ¿no? Tanto las ovejas como las cabras. Las cabras también le dijeron Señor. Tremendo. Ahora,
Cabe aclarar que no se debe malinterpretar lo que dice el pasaje en su contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Esto es para que aprendamos a leer la escritura. El contexto, siempre yo debo que lea un versículo, debo tener en cuenta el contexto inmediato, que son los versos anteriores y los versos que vienen después. Eso para que aprendamos a leer la escritura. Pero a veces habrá pasajes como este, ¿cierto? Donde dice que el Hijo del Hombre o el Señor que viene con sus ángeles y empieza a examinar las obras de cada uno, ¿no? Y si lo leemos así de esta manera, pues da la impresión de que se salvaron ¿por qué? Por las obras, ¿cierto? Si miramos el pasaje desde el contexto inmediato. Por eso también hay que tener en cuenta el contexto general. ¿Cuál es el contexto general? ¿Qué dice la Biblia con respecto al tema? Ese es el contexto general, para que lo tengamos en cuenta. Y eso nos va a ayudar a tener una buena interpretación de la palabra. Amén. Porque por eso hay muchos lugares en donde hacen doctrina de un solo pasaje. Entonces dicen, es que ahí dice esto. Y la gente va y hace locuras o se equivoca en lo que está enseñando. Pero cuando tú tienes en cuenta los dos contextos, el contexto inmediato y el contexto general, no vas a caer en esos errores. Entonces, debemos aclarar que el pasaje en su contexto inmediato, lo que dice, como si las obras de las ovejas ayudaran para ganar la salvación, no es así. Más bien, estas obras son los frutos o la evidencia de haber sido salvos por la gracia, como lo dice Efesios 2, 8 al 10. Leo en la versión Nueva Biblia Viva, Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. ¿Por su qué? Por su misericordia, pero por medio de la fe, que es lo que yo creo. Por eso ahí la palabra dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar al Señor. Sin fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice, por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Qué tremendo, ¿no? No obtenemos la salvación por hacer el bien. Así que las personas que tal vez nos están viendo, muchos venimos de esa tradición, de esa cultura, ¿no? Creíamos que nos íbamos a salvar por las obras. Muchos hoy en día todavía creen que a la hora de llegar, la hora de la muerte, la hora del encuentro con la eternidad, Dios va a sopesar mis buenas obras o mis malas acciones y lo que más pese me va a abrir la entrada al reino. Pero según vemos la escritura no es así. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Como podemos ver, el compromiso con Cristo ciertamente irá con evidencias de pruebas innegables de una vida transformada. Y como lo dice el pasaje, fuimos creados para hacer las buenas obras y algunas de ellas son de las que nos habla este pasaje que estamos leyendo. Amén. Sigue diciendo el versículo 34 al 40, ahí en Mateo 25. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
Vemos el deseo de Dios para que sus hijos muestren compasión hacia los pobres y los necesitados. Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros y que, como nos lo dice este pasaje, aquellos que muestren misericordia hacia los pobres, los enfermos y los necesitados, en realidad están ayudando a Jesús personalmente. Amén. Es una evidencia de que el alcance de la pobreza en muchos lugares es extenso, ¿no? ¿Sí han visto que hay lugares en los que se ve más la situación difícil? Nosotros aquí donde estamos como en un punto medio, ¿no? Pero hay lugares en donde usted va y es extrema pobreza. Gente que vive en casitas de tabla, otros de latas, de cartón, hasta de cartón. Niños que no tienen 3 comidas al día, sino por ahí una, o a veces una. Pero hay muchos lugares en los que hay harta necesidad, hablándolo en esta parte de la pobreza. El pueblo de Dios no puede ser indiferente con los más necesitados, ya que las expectativas de Dios con nosotros en cuanto al cuidado de los pobres están evidenciadas en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, miremos las palabras del Señor hablando de la bondad del rey Josías. Eso está en Jeremías 22, tome nota allí, yo se lo leo. Jeremías 22, versículos 13 al 17, leo en Nueva Traducción Viviente. Jeremías 22, versos 13 al 17, dice la palabra del Señor. Y el Señor dice: ¿qué aflicción espera a Joacín, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construyen las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Él dice: construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante, lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey, no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto con todo lo que hacía. Por esa razón, Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. Y sigue diciendo el Señor: ¿no es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Y esto me recuerda a los gobiernos injustos, ¿no? Los que gobiernan y oprimen a su pueblo. Pero también hay otra parte, son aquellos que se salen del equilibrio en ayudar, ¿no? Lo hemos visto recientemente. Gobiernos de países extranjeros, porque no es que sea malo ayudar, pero también todo tiene que tener un equilibrio, porque cuando se le ayuda mucho a la gente, ¿qué pasa? La gente se relaja, ¿sí o no? Eso es así. La gente ya no quiere trabajar, se desperdicia, porque se cae en eso también, en el desperdicio. Se cae en la pereza, así es, mi hermano. Entonces me recuerda eso, esos gobiernos que oprimen a la gente, pero está también la otra parte. Y esto habla de tremendo, porque Dios un día va a pedir cuentas a todo gobernante. Dios va a pedir cuentas a esos hombres que estuvieron en una posición de poder y que tuvieron en su mano los recursos para ayudar a los necesitados, pero no lo hicieron. O que desviaron los recursos hacia otro lado. Dios les va a pedir cuentas. El Señor, a través de Moisés, le enseñó a su pueblo cómo tratar a los pobres y necesitados. Dice Deuteronomio 15, versículos 7 al 11, leo en la versión Nueva Biblia Viva. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, dice la palabra del Señor. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, si hay pobres en medio tuyo, no cerrarás tu corazón o tu mano en su contra.
Deberás ser generoso y prestarles cuanto necesiten. No te niegues a prestarle porque el año de la remisión se encuentra cerca, porque había un año de la remisión, ¿no? Un año en el que se perdonaban todas las deudas. Por eso, porque el Señor siempre se interesaba por el pueblo. Por eso no siempre había pobreza en medio del pueblo judío, porque había un año en el que se perdonaban las deudas. Se les devolvía las tierras a las personas que las habían perdido. Si te niegas a hacerle el préstamo y la persona necesitada clama al Señor, te será contado como un pecado. Debes prestarle lo que necesita y no ser mezquino en nada, porque a causa de esto el Señor te prosperará en todo lo que haces. Siempre habrá pobres en esta tierra, por eso te ordeno que seas muy generoso con los pobres y los necesitados. Qué tremendo, ¿no? Este mismo pensamiento se refleja en Proverbios cuando nos dice que quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Eso está en Proverbios 14:31. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, porque ¿quién hizo a toda persona? Dios. Dios hizo a toda persona, aún al rico. Dios también hizo al rico. No que lo haya hecho rico, ¿no? La primera parte de este proverbio dice que quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador. Y como dice un pasaje, que se encuentra el rico y el pobre, que a ambos los hizo ¿quién? El Señor los hizo a ambos. De hecho, el libro de Proverbios tiene muchos pasajes que nos muestran claramente que Dios ama a los pobres y se ofende cuando sus hijos son indiferentes con ellos. Vamos a leer algunos pasajes. Tome nota, yo se los leo aquí. Proverbios 17:5. Proverbios 17:5, versión Reina Valera, dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que escarnece al pobre, el que se burla del pobre porque es de más baja condición. El que se alegra de la calamidad, cuando le viene calamidad a alguna persona. Proverbios 19:17. Proverbios 19:17, versión Reina Valera, dice: al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Al Señor presta el que da al ¿qué? Al pobre. Y dice que el que hace ese bien, el Señor no se queda con nada, ¿no? El Señor es fiel, el Señor no es deudor de hombres. Proverbios 22:9, Reina Valera del 60. Proverbios 22, versículo 9, dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Cuántas veces ha pasado gente así con hambre, cierto? Y uno muchas veces se hace el loco. No, es que tengo hambre. Pero usted tiene comida en abundancia en su casa. Y hay gente, esa gente está ahí aguantando frío, aguantando hambre. Sí, están en su vicio y en su tema, pero usted no se le quita nada darle un bocado de comida a alguien, ¿o sí? No. Proverbios 22, versos 22 al 23, versión Biblia libre. Proverbios 22, versículos 22 al 23, dice: pues no debes robarle al pobre solo porque es pobre, y no deberías sofocar en la corte a los de menos recursos, porque el Señor peleará su caso y recuperará lo que les hayan robado.
Dice, pues no has de robarle al pobre solo porque es pobre. Aunque hay gente que hace también lo contrario, ¿no? Esos tienen, ¿sí o no? Quitémosles porque esos tienen plata. Pero aún peor cuando se hace de esta manera al pobre, al que no tiene. Y dice, y no deberías sofocar en la corte a los de menos recursos, los que aplastan a los pobres, ¿no? Los llevan a pleito y ven que no tienen para pagar y no. Pero el Señor tiene quien los defienda. Dice que Él peleará su caso y recuperará todo aquello que les hayan robado. Proverbios 28:8, nueva traducción viviente. Proverbios 28:8. Dice la palabra del Señor: los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Qué tremendo, ¿no? Los que cobran con usura, los que cobran altos intereses, los que se aprovechan a veces de la misma necesidad de la gente, ¿no? Dice que esos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Los usureros, quién sabe a quién le toca su parte. Dice Proverbios 29:7, Dios habla hoy. Proverbios 29:7. El justo toma en cuenta los derechos del pobre, pero al malvado nada le importa. Dice que el justo siempre toma en cuenta los derechos del pobre, pero aquel que no le importa sino salir adelante él. No le importa sino satisfacerse él. Y hay una promesa que dice que aquellos que piensan en el pobre, el Señor los librará en tiempos difíciles. Eso es una promesa del Señor. Que aquellos que se acuerden de los pobres, Dios mismo los librará cuando ellos se enfrenten dificultad. Eso está en el Salmo 41. En el Salmo 41, sí. Pero también hay advertencias para aquellos que quieran ignorar el sufrimiento de los pobres. También hay advertencias en la palabra. Mire lo que dice Proverbios 21:13. Proverbios 21:13, versión Nueva Biblia Viva, leo para ustedes. El que cierra sus oídos a los clamores del pobre no será escuchado cuando él tenga necesidad. Qué tremendo. El que cierra sus oídos cuando alguien está en necesidad, cuando alguien le pide. Dice que cuando él tenga la misma necesidad no será escuchado. ¿Cuántos se acuerdan de la ciudad de Sodoma y Gomorra, no? Que fueron destruidas, ¿cierto? ¿Cuál fue el principal pecado de Sodoma y Gomorra? Muchos tenemos solamente en cuenta esa parte, el homosexualismo, ¿cierto? Pero también, además de esos pecados, hubo también en ellos el que, teniendo abundancia, no se preocuparon por las personas necesitadas. Vaya conmigo, Ezequiel 16:49. Búsquelo allí. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Yo les leo en versión Nueva Biblia Viva. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Ezequiel 16, verso 49. Léalo, mi hermano. Léalo ahí en voz alta, tranquilo. Ahí lo esperamos. Ezequiel 16:49. 49, sí.
soberbia, Saciedad de pan. Ujú. y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del Del menesteroso. Sí lo vemos allí, del necesitado. Dice que hubo saciedad de pan. ¿Qué tenían? Abundancia. Y por causa de esa abundancia, ¿qué vino? Dice ahí también, la pereza. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Cierto? En tiempo de abundancia, abunda la pereza también. Porque como todo está tranquilo, todo está relajado, entonces, ay, me relajo. Pero cuando vienen las dificultades, eso como que lo activa a uno, ¿cierto? Y mucho más para las cosas del Señor. Cuando deberíamos de buscar al Señor, ¿cuándo? Siempre. No solo cuando venga la necesidad. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el pecado de tu hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida, mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas sin que ella les prestara atención. Qué tremendo, ¿no? Ese fue uno de los pecados también por los cuales fue destruida Sodoma y Gomorra. No solo el que todos ponemos y que todos conocemos, sino eso también. Que aún teniendo abundancia, nunca se preocuparon por la gente que estaba en necesidad. Dice que a las puertas de su ciudad, sino que los ignoraban. Pues prueba de ello es que cuando vienen los ángeles, dice que el único que estaba a las puertas, ¿quién era? Lot. Y ellos le dijeron, no, nos vamos a quedar en la calle. Y Lot les decía, no, ¿cómo se van a quedar en la calle? Venga, entren a mi casa, quédense en mi casa. Pero para los demás, nada pasaba. Solamente fueron a buscarlo, pero porque se dieron cuenta de que Lot los metió a su casa. Ahí sí, pero iban con otras intenciones. No iban con intenciones de ayudarlos. El Nuevo Testamento es igual de claro en cuanto a ayudar a los que pasan necesidad. Un versículo que resume muy bien una de las maneras en las que se expresa el amor a nuestro prójimo es Primera de Juan 3. Voy a leerlo para ustedes. Primera de Juan capítulo 3, versos 17 al 18. Yo lo leo para ustedes, versión Nueva Biblia Viva. Primera de Juan capítulo 3, versos 17 al 18. Dice, pero si alguien está bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo puede haber amor de Dios en él? Hijos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Qué tremendo, ¿no? Aquellos que están bien económicamente, dice que ayuden a su hermano. Y que nuestra ayuda no debe ser solo de boca para afuera, sino con acciones. De igual manera, el Espíritu Santo nos exhorta también a través del libro de Santiago cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La forma en que somos generosos con los necesitados es una evidencia de nuestro amor por Cristo. O en otras palabras, es una demostración de nuestra salvación y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay ciertas cosas que esta parábola nos enseña, la que estamos leyendo de Mateo 25, versículos 31 al 46. Hay ciertas cosas que nos enseña y que quiero que miremos en esta noche acerca de la ayuda que debemos prestar o de la manera en que podemos ayudar a otros. El primer punto.
podemos ayudar en cosas sencillas. Ese es el primer punto. Podemos ayudar en cosas sencillas. Dice el versículo 35 al 36 de Mateo 25, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Las cosas que Jesús escoge mencionar aquí, de dar una comida a un hambriento, de beber al sediento, recibir al forastero, animar a un enfermo o visitar a un preso, son cosas que cualquier persona puede hacer. Cualquiera de nosotros puede ir a visitar a un enfermo, no. No se necesita mucho para ir a visitarlo. Cualquiera de nosotros puede brindarle un plato de comida a un enfermo, en fin, puede ir a visitar a un preso. ¿Cierto que sí? Cualquiera de nosotros puede hacerlo. No se necesita mucho. Son cosas que cualquiera puede hacer. No se trata de dar millones de pesos ni de que en los libros de historia quede registrado nuestro nombre como la persona que más dio en la historia. Se trata de prestar en la medida que podamos ayuda a personas que nos encontramos todos los días. ¿No se ha encontrado usted con gente así en su día a día que necesita ayuda? A veces en cosas mínimas. Pero muchos de nosotros andamos en nuestros afanes y soy yo, y la viejita se cayó, pero que se pare porque yo voy de afán. ¿Cierto? Eso pasa. Se le cayeron los mangos al de la carreta y yo tengo tiempo, pero no, voy de afán, que los alce. ¿Cierto? Todo eso se ha perdido en nuestra sociedad, en nuestros días. Hay que enseñarle eso a nuestros hijos. A ser bondadosos, a ser generosos, a ayudar a los demás, a tener empatía, a ponerlos en los zapatos de los demás. Amén. Por ejemplo, en Lucas 10, versículos 25 al 36, no la vamos a leer toda, la voy a resumir. Lucas 10, versículos 25 al 36. Allí nos habla de la historia del buen samaritano. Todos conocemos ese pasaje, ¿cierto? Los que no lo han leído, para resumir. Nos habla de que había un maestro de la ley religiosa hablando con Jesús y éste le pregunta: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y él le dice, sí, yo sé, el primero y gran mandamiento es ama a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le empieza a contar esta historia. Le dice que había un hombre que fue asaltado en el camino y que los ladrones lo asaltaron y lo robaron y lo dejaron allí golpeado, moribundo, a punto de morir. El hombre estaba allí tirado y dice que iba pasando un sacerdote que iba para el templo y que éste lo vio tirado, pero se hizo a un lado porque iba de afán para el templo y se fue. Después dice que iba pasando un ayudante del templo y de igual manera hizo lo mismo, vio al hombre allí tirado, pero como iba de afán también salió y se fue. Y dice que después llegó un samaritano. Y todos, según la escritura, sabemos que los samaritanos no se juntan con los judíos, porque como es una raza que se mezcló, entonces los judíos los consideraban impuros. Fueron judíos que se casaron con otras mujeres de otras naciones, y por eso ellos no los consideraban puros, los consideraban impuros y no los trataban. Y dice que este samaritano vio al hombre allí tirado y fue movido a misericordia, y lo levantó, le lavó las heridas, y lo llevó a una posada
Allí lo dejó y le dijo al dueño de la posada que lo cuidara y que lo atendiera, y le dejó un dinero. Y le dijo que si el dinero no le alcanzaba, que al regreso él le pagaría todo lo que le hubiera quedado debiendo. Y Jesús le dice al hombre de la ley religiosa: ¿quién es el prójimo allí? Le pregunta. Y dice: el que hizo de misericordia. Y Jesús voltea a mirarlo y le dice: ve y haz tú lo mismo. Y recordando allí este pasaje, miraba al sacerdote que pudo haber sido el pastor. El pastor de la iglesia iba de afán y vio al hombre allá tirado: no, voy para el servicio. O algún hermano de la iglesia, los servidores, porque dice que iba un siervo que servía en el templo. Igual manera vio al hombre, pero no, voy para el culto, voy de afán. Porque como tienen el hábito de salir tarde, ¿no? Entonces no queda tiempo para ayudar. A todos nos pasa. Recordando este pasaje me acordé una vez, veníamos para la iglesia, ya estábamos en este lugar, y nosotros íbamos de afán, se nos hizo tarde. Íbamos pasando ahí por cerquita al local, y había una señora ahí saliendo del Fruver, y a la señora se le partió el carrito del mercado y se le regó el mercado, pero como nosotros íbamos de afán apenas hicimos así. ¡Qué vergüenza! Cuando el Señor, yo creo que nos estaba viendo ahí. Ahí van mis siervos, vea. Pero a todos nos pasa. A todos nos pasa. Muchas veces es fácil justificar nuestra falta de amor, aunque nunca es correcto hacerlo. Nuestro prójimo es cualquier persona necesitada. No importa su sexo, raza, religión o posición social. Amar significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. Siempre a nuestro alrededor, habrá gente en necesidad a las cuales podemos ayudar. Siempre. Solamente hay que estar atentos y dejar de pensar tanto en nosotros mismos y tomar esa actitud de servicio en todo lugar. No es sino que empecemos a orar: Señor, muéstrame quién necesita ayuda. Y le aseguro que el Señor le va a empezar a mostrar, le va a abrir los ojos. Punto número 2. Cuando ayudemos, debemos hacerlo desinteresadamente. Cuando ayudemos, debemos hacerlo desinteresadamente. Dice el versículo 37 al 39 de Mateo 25, Nueva Traducción Viviente. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Los que brindaron la ayuda no lo hicieron pensando que estaban ayudando a Cristo. No lo hicieron esperando recibir algo a cambio. Esta era una reacción natural, instintiva, totalmente desinteresada de un corazón que está lleno del amor del Señor. Por eso fue la reacción que ellos tuvieron. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento hicimos eso que no nos dimos cuenta? Porque esta gente lo hacía de corazón, era algo natural en ellos. Por otra parte, la actitud de los que no ayudaron era: si hubiéramos sabido que eras tú, te habríamos ayudado de 1000 amores. Pero creíamos que era simplemente una persona X que no valía la pena ayudar. Algunas personas solo piensan en ayudar si ven que pueden recibir por ello alabanzas de las personas o gratitud y que les hagan publicidad.
Son esas personas que les gustan, y es que mire cómo ayuda, mire cómo hace, que les gusta hacerse notar, que les gusta que todos los vean. Pero ayudar de esa manera no es ayudar, es acumular reconocimiento. No es ayudar por generosidad, o en otras palabras, es una generosidad disfrazada. La ayuda que recibe la aprobación de Dios es la que se da sin esperar nada más que por el simple hecho de ayudar. Es la que se da sin esperar nada. Dice Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Nueva traducción viviente. Mateo 6, versos 1 al 4. Tengan cuidado, dice la Escritura. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Cuando el Señor dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, está enseñándonos que debemos tener intenciones puras cuando damos a Dios o a otros. A eso se refiere. Y aquí cabe una pregunta. Cuando usted da, ¿lo hace con alguna motivación oculta en su corazón? No me responda, medite allí en su corazón. Cuando usted le da a alguien, ¿lo hace por esperar algo a cambio? Punto número 3. Toda ayuda que le demos a nuestros semejantes, se la damos a Él, o sea, a Jesús. Toda ayuda que le damos a nuestros semejantes, se la damos a Él, y toda ayuda que neguemos, se la negamos a Él. Amén. No hay nada que alegre más el corazón de un padre que ver a sus hijos ayudándose mutuamente, ¿o no? Eso alegra el corazón de cualquier papá o de cualquier mamá, ver a sus hijos ayudándose. Pero cuando los ven agarrados, peleando, ¿cómo se pone el corazón de ese papá o de esa mamá? Se pone triste, ¿sí o no? Pero no hay nada que haga sentir feliz, más feliz el corazón de un padre que sus hijos se ayuden mutuamente. Dios es el gran Padre. Amén. Y una de las maneras de alegrar el corazón de Dios es ayudando a sus hijos y a nuestros semejantes. ¿Recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? ¿Sí recuerdan? Que estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los cristianos, a la iglesia. Él iba persiguiendo a los cristianos para ponerlos presos. ¿Y en el camino qué le pasó? Se le apareció Jesús. ¿Y qué le dijo? Ajá. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Le dijo, él no dijo ¿por qué persigues a los cristianos? Él dijo ¿por qué me persigues? Y nos hace referencia a lo que estamos viendo en esta noche. Si ustedes le dan un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, les digo que me lo están dando a mí. Si ustedes le dan un plato de comida a uno de estos pequeñitos, me lo están dando a mí. Por eso Jesús le dijo allí a Pablo. ¿Pablo iba a quién? ¿A perseguir a quiénes? A los cristianos, pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Toda ayuda, o mejor dicho, lo que hagamos a favor de un discípulo de Jesús, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Y lo que dejemos de hacer a favor de un discípulo de Jesús, se lo estamos dejando de hacer a Jesús mismo.
Amén. Hay una historia que habla de un soldado romano llamado Martín de Tours, que se convirtió en cristiano después de este suceso, esto que le pasó. Dice que un día frío de invierno, como los que están haciendo en nuestros días, está haciendo frío, ¿no? Últimamente, con la lluvia hace frío. Pero dice que un día de invierno, como los que hacen en nuestros días, cuando este soldado estaba entrando en una ciudad, se le cruzó en el camino un hombre medio desnudo, temblando de frío, y pidiendo limosnas a las personas que estaban en aquel lugar. Y este hombre, el soldado, viendo que nadie le ponía cuidado y que todos lo ignoraban, ni corto ni perezoso, sacó su espada y partió en dos su capa, dándole una de sus mitades a aquel hombre necesitado. Este hombre tuvo que soportar las burlas de sus compañeros durante todo el día, pues lo veían solo con un pedazo de capa montado a caballo. Pero él no le dijo nada a nadie. Entonces se burlaban. Los otros soldados empezaron a burlarse de él. Esa noche este hombre tuvo un sueño. En este sueño, el hombre tuvo una visión de Jesús en los lugares celestiales y todos los ángeles alrededor de él. Jesús llevaba puesta la media capa de un soldado romano. Y en la visión uno de los ángeles le preguntó: Maestro, ¿por qué llevas esa capa vieja y desgastada? ¿Quién te la ha dado? Y Jesús le contestó suavemente: me la ha dado mi siervo Martín. Qué tremendo, ¿no? Yo conozco historias así. Conozco una historia de una hermana. Cuando nos congregábamos en el otro lugar, ellos venían también de otra iglesia y ella nos contaba esto que le pasó a ella muy tremendo. Dice que había un viejito, un señor, que estaba muy sucio. Era un señor que estaba muy sucio y que el señor por alguna razón no se estaba ahí parado buscando algo. Bueno, en todo caso fue que ella se le acercó, le dijo que si necesitaba algo y bueno, lo llevó en un momento a su casa, le colaboró en algo y dice que cuando ella se dio cuenta, ese señor tenía un montón de plata en el vestido, en el traje, un poco de plata, y pues a ella se le hizo extraño. Ella le dijo: pero su merced, ¿por qué tiene esa plata? O sea, usted está buscando a alguien, quiere que alguien la ayude. Bueno, no recuerdo más de la historia. En todo caso fue que ella despachó al señor y después, tiempo después, la hermana decía: mire, yo atendí a ese señor, pero yo me quedé inquieta. Ese señor tenía unos ojos azules, azules, azules que nunca se me van a olvidar. Decía, eso fue lo que más me resaltó, la mirada de ese señor, en medio de toda esa suciedad, en medio de todo eso que él tenía, barbado y todo. Si esos ojos azules se me clavaron a mí en el corazón. Y después, por medio de un hermano, de alguien, el Señor le confirmaba y le decía que ese día ella lo había atendido a él. Algo tremendo. Por eso decía, esto me trajo a memoria eso porque yo lo he escuchado y es algo tremendo para la gloria del Señor. Cuando aprendemos a ser generosos y a ayudar sin interés a las personas, aún en las cosas más sencillas, nosotros también podremos experimentar el gozo que mientras ayudamos a otros, estamos ayudando al mismo Jesús. Pero ahora también aquí puede surgir una pregunta. Es cierto que tenemos que ayudar, ¿cierto? ¿Amén o no amén? No se duerma. No se duerma que Cristo viene. Despiértate tú y que duermes y te alumbrará ¿quién? Te alumbrará Cristo. Pero ¿cómo saber? Tenemos todos que ayudar, amén. Pero ¿cómo saber hasta dónde puedo ayudar? Aquí vamos a equilibrar las cosas. Porque es cierto que debemos ayudar, pero como
Lo hemos aprendido, el Señor nos ha llevado aquí a equilibrar las cosas, a tener un equilibrio en todo. ¿Cómo se establece el límite entre ayudar a alguien y estar permitiendo que alguien se aproveche de usted? En Lucas 6, versículo 30, Lucas 6, versículo 30, 35 y 36, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera. Lucas 6, versos 30 y 35 y 36. Dice la palabra del Señor. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versos 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Con este pasaje pasa lo mismo. Si nosotros nos basamos en el contexto inmediato, ¿qué va a pasar? Según lo que acabamos de leer, si nosotros lo leyéramos solamente en el contexto inmediato, ¿qué pasaría? ¿Qué dice el pasaje? Que a cualquiera que ¿qué? Que nos pida ¿qué? Dele. Al que tome lo que es suyo, no se lo devuelva. ¿Sí? Quedemos, bueno, esa parte sí, quedemos sin esperar nada a cambio. Pero si tomamos esos primeros versículos, pues démosle a todo mundo, ¿sí o no? La palabra dice que le demos a todo mundo. Por eso hablábamos de tener en cuenta no solo el contexto inmediato, sino el contexto general de cuando se habla de un tema. Es correcto tener un corazón que quiere ser generoso continuamente con los demás y a Dios le agrada. Pero cuando pensemos, y atención acá, cuando pensemos en la posibilidad de colaborar en una obra específica o de ayudar a otros, debemos actuar con sabiduría y discernimiento. Amén. Dios no nos llama a dar a ciegas, sino a buscar su voluntad en cada cosa que hagamos, y aún para ayudar debemos ser buenos administradores y hacer todo lo posible para asegurar que el tiempo, el dinero y los talentos que donamos a una obra se utilicen correctamente. Amén. No podemos dar a ciegas. Por eso muchas veces nosotros le decimos a la gente, pídale al Señor sabiduría, porque a veces ayudar no es ayudar. Y hay gente que a veces no lo entiende. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay gente que a veces no lo entiende. Pero hasta para ayudar debemos pedirle sabiduría y discernimiento al Señor. Aunque la palabra diga que debemos ayudar. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 5. Los versículos 3 al 16, no lo vamos a leer todo. 1 de Timoteo, capítulo 5. Versículos 3 al 16, pero Pablo allí dio instrucciones detalladas a su siervo Timoteo para atender a las viudas de la iglesia. ¿Sí han leído ese pasaje? Pablo le está dando a Timoteo instrucciones detalladas para atender a las viudas de la iglesia, especificando qué tipo de mujeres deberían incluirse en la lista y advirtiendo lo que podía ocurrir si las ayudas se daban de una manera equivocada. Amén. Voy a leer unos pasajes cortos allí rápidamente. 1 de Timoteo 5, los versos 3 al 8. Eso es lo que voy a leer. Versión Reina Valera. Dice la Escritura: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos tienen viudas en su casa?
Si solamente quedó la abuelita, si la abuelita se le murió su esposo, ¿quién queda allí? Ella sería viuda, ¿sí o no? Bueno, ya ahí es diferente, pero de todas maneras habría que mirar el contexto, ¿no? Pero de todas maneras el mandamiento, ¿cuál es? Cuando muere, pero también si está desprotegida. Mire lo que dice, si alguna viuda, digamos que está viuda o que se separó, pero dice, si esta persona tiene hijos o nietos, estos aprendan a ser piadosos, entiéndase ayudar para con su propia familia. ¿Está claro? La responsabilidad sobre quién recae, sobre los nietos y los hijos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque esto nos enseña en muchos lugares. Muchos lugares nos enseña esto. Y hay que enseñarlo. Porque muchas veces ¿qué? Miren lo que sigue diciendo allí. Que aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hicieron los padres con nosotros cuando estábamos chiquitos? Nos aguantaron. Nos aguantaron los berrinches. Nos cambiaron el pañal. Nos dieron cuando tal vez ellos no tenían para comer, se sacaron el pan de la boca y nos dieron. ¿Sí o no? Y a nosotros nos corresponde ¿qué? Según la palabra. Corresponder a ese cuidado. Exactamente. Amén. Eso nos corresponde a nosotros. A los cristianos, ¿no? Bueno, a todos, pero como la gente ignora la palabra y no sabe lo que dice la Escritura, pues se lo pasa por la faja, ¿no? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo, ¿no? Voy a leer ese mismo pasaje en la versión Biblia Libre. Mire lo que dice. Ayuda a las viudas que no tienen familia. Pues la responsabilidad cristiana, ¿dónde están los cristianos? La responsabilidad cristiana de los hijos o nietos de una viuda es cumplir con las obligaciones que exige su familia. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad de la viuda o de los abuelos? Amén. Sobre la familia. Por eso se hacía énfasis en que no cualquiera podía entrar en la lista, sino la que verdaderamente no tuviera familia, que hubiera quedado sola. Esa era la que podía la iglesia entrar a la lista para que la iglesia la ayudara. Pero si tiene familia, si tiene hijos, si tiene nietos, no entraba, porque le corresponde ¿a quién? A la misma familia hacerse cargo. Dice que exige su familia. Y pagará a sus padres ayudándolos. Esto es lo que le agrada a Dios. Ahora pues, una verdadera viuda que no tiene familia, que está sola y sin apoyo de nadie, pone su esperanza en Dios y ora pidiendo ayuda a Dios día y noche. Esto es importante, porque una viuda que solo se concentra en agradarse a sí misma, entiéndase que sigue los caminos del mundo y no al Señor, esa clase de viuda ya está muerta aunque está viva físicamente. Da estas instrucciones a la gente para que estén por encima de cualquier crítica. ¿Para que estén por encima de cualquier qué? De cualquier crítica. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con los abuelos? Cuidarlos, ¿cierto? Ayudarlos. Velar por su bienestar. Amén. Estoy hablando a los cristianos, ¿no?
Ahora, yo entiendo que a veces hay situaciones en las que a veces es complicado el tema, ¿no? Hay personas que son difíciles, pero como lo hemos aprendido acá, nosotros siempre debemos tratar de tener un equilibrio en todas las cosas. Cuando la persona es difícil, ¿cuál sería el equilibrio? Buscar la manera de que esté en la comodidad, ¿cierto? Hay maneras de hacerse, ¿sí o no? Hay lugares en donde atienden muy bien a los abuelos. No sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que estuviera con su familia. Pero a veces uno entiende que hay personas difíciles y allí cada uno tiene que orarle al Señor y pedirle sabiduría, que es lo que Dios quiere que haga. Pero en la medida práctica uno puede guardar y tener un equilibrio. Hay lugares en donde tal vez pueden poner a las personas a diario, como en un jardín. Digamos un jardín para abuelitos. Así como uno lleva a los niños al principio, ¿dónde los lleva uno? Al jardín, ¿cierto? ¿Y allá qué? Allá los cuidan, les dan el desayuno, les dan el almuerzo, les enseñan. Y por la tarde usted va y recoge a su chiquitín. Ahora también hay lugares así para los ancianos, ¿sí sabía, no? Sí, hay lugares así, paga diario. Cuando no hay quien los cuida, es un asilo, pero también ofrecen también la posibilidad de que usted lleve a su abuelito por la mañana. Sí, algo así, digámoslo como para los ancianos. Usted va y lo deja allí, allá le dan su desayuno, su almuerzo, lo cuidan, y usted va por la tarde y recoge a su abuelito. ¿Y mantiene con quién? Con usted. Ese es un punto medio, ¿sí o no? Lo digo y lo aconsejo, vuelvo y digo, cuando el caso es muy extremo y hay personas difíciles, porque uno entiende que a veces pasa así, ¿sí o no? A veces el carácter es muy fuerte, a veces, bueno, en fin, tantas cosas. Pero primeramente, órele al Señor. Amén. Dice, mire lo que sigue diciendo, pero los que no cuidan de sus parientes, especialmente de su propia familia, han negado sus creencias y son peores que los incrédulos. Amén. La Biblia también enseña que debemos tener un discernimiento sabio. ¿Que debemos tener qué? Un discernimiento sabio, tener sabiduría. ¿Pero según qué? Según la Escritura. Mire lo que dice Mateo 10:16, versión Reina Valera. Mateo 10:16. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Mateo 10, versículo 16, dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo qué? Como ovejas, no como abejas, ¿no? Como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. No debemos tener una actitud como de ovejas mansas, así, bobas, ve. ¿Para dónde va? Ve, para allá. Venga, le digo, sí. No debemos tener una actitud de esas, sino que debemos ser sensibles y prudentes. ¿Cómo es una persona prudente? Cuidadosa. ¿Qué más? Precavida, eso, ¿sí? Debemos ser prudentes. No debemos ser crédulos. ¿Cómo es una persona crédula? Todo se lo cree. Piensa que todo el mundo es bueno. Piensa que todo el mundo le dice la verdad, ¿cierto? Así es una persona crédula. No, es que me dijo, es que me... ¿A cuántos no los tumbaron por crédulos? ¿A cuántos no los engañaron por crédulos? No, de eso cuando el Señor nos dice que seamos... Que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, nos está hablando de que debemos tener sabiduría y discernimiento. Amén. No debemos ser crédulos e ingenuos. Debemos tener un equilibrio entre ser generosos, pero también ser sabios. Amén.
De hecho, no les dije el título de la predicación, siempre se me olvida, pero creo que apareció en pantalla. Amén. ¿Cuál es el título de la predicación? El equilibrio entre la misericordia y la generosidad. Amén. Hay que tener un equilibrio. Dios nos da ciertas normas que debemos tener en cuenta cuando se trata de dar. Nuestro tiempo y dinero, cuando se trata de dar nuestro tiempo y dinero a los demás. Cuando la Biblia nos dice que debemos ayudar a los demás, el objetivo nunca es hacerlo hasta el punto de llegar a perjudicar o llegar a ser perjudicial para nosotros y para nuestra familia. Amén. Eso es ser sabio. Aunque en muchos lugares se aprovechan de eso, ¿no? No, usted tiene que traer. ¿Por qué no trae? Eso es que no tiene fe. Y la gente pasando necesidades sin para el mercado, pero tiene que dejar la plata en la iglesia. No, eso está mal. Porque Dios sí dice que demos, pero también nosotros debemos ser responsables, ¿sí o no? La vida cristiana es práctica. ¿Cómo vamos a dar testimonio afuera si somos irresponsables? Si no pagamos lo que debemos, ¿sí o no? ¿Cómo la gente va a decir, uy, no, este es un hombre de Dios, este es un hombre de fe? La vida cristiana es práctica. Por eso nosotros sí debemos dar, debemos ser generosos, ayudar a otros, a nuestro prójimo, ayudar en la obra, en la medida en que podamos. Amén. Un día estuvimos hablando aquí acerca de eso, ¿no? Dejamos claro acerca del ofrendar, del dar para la obra. Es bueno hacer lo que seamos capaces de hacer o lo que tenemos la capacidad de hacer. Amén. Pero la Biblia también nos advierte, como lo dice segunda de Tesalonicenses 3:10, leo en Nueva Versión Biblia Viva, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Que tampoco coma. Eso dice la Biblia, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. La Biblia también nos lo advierte porque hay personas que quieren vivir un estilo de vida irresponsable, ¿sí o no? Sin ninguna obligación de dar cuenta por sí mismas. Así que debe haber límites a la hora de ayudar. Amén. Porque hay personas que son relajadas. Se la pasan de ayuda en ayuda. Y se ponen bravos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando llega a este lugar? A la iglesia. Buscando la ayuda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, que si hay esto, que no. Pero nunca vienen buscando al Señor, primeramente. Eso debería ser lo primero. Y no estamos diciendo que no se les pueda ayudar, pero uno se da cuenta. Y usted les dice que no y se van bravos. Esos pastores son tacaños, esto, lo otro. Ayudaremos a alguien con una necesidad, pero si vemos que esto se ha convertido en un patrón de vida crónico, malo e irresponsable, es malo para nosotros continuar ayudando a una persona bajo esas condiciones. Amén. Es muy perjudicial para los demás contribuir a su indolencia, pereza y falta de esfuerzo. Y aquí es donde se aplica un dicho que hay en el mundo, yo creo que todos lo hemos escuchado. Da a un hombre un pez y comerá solo un día, pero enséñale a pescar y comerá toda la vida. ¿Qué es mejor hacer? Enseñarle a pescar. Porque usted le da y al otro día está otra vez, deme. ¿Sí o no? Ahí es donde nosotros decimos que a veces ayudar no es ayudar. Porque es muy diferente. Es muy diferente porque si nosotros vemos a alguien que sinceramente está haciendo un esfuerzo, ¿cierto?
Un día le compartí a mi madre y le decía, es muy diferente cuando usted ve que uno de sus hijos se esfuerza y es trabajador y sale adelante, pero llegó una calamidad, una situación en algún momento, le pasó una situación económica fuerte, ¿cierto? ¿Qué hace una mamá ahí? No, mijo, venga, yo le ayudo. ¿Por qué? Porque ve que el hombre es echado para adelante y listo, se le trabó la carreta, mijo, tome y siga adelante. ¿Sí o no? Pero si por el contrario la situación se repite y se repite y se repite, y uno ve que el personaje es irresponsable y no se afana por nada, ahí sí está mal ayudarlo. A menudo una manera más sabia de ayudar a este tipo de personas es acercarse a ellas para dar un consejo sabio y dar ánimo basado en los principios de la palabra de Dios, si ellos están dispuestos a escuchar y esforzarse. Esto empieza por presentarles el Evangelio y que ellos se den cuenta de la necesidad que tienen de arrepentirse y de entregarle su vida al Señor. Sin esto, los cambios en la vida de una persona van a ser muy pocos. Y por último, y para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, se me pasó rápido el tiempo. Debemos también tener en cuenta lo que la Biblia nos dice acerca de ser buenos administradores. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y caminamos con Él, Él promete suplir nuestras necesidades. Amén. ¿Cuántos lo creen? Lo que el Señor nos provea, debemos usarlo sabiamente. Debemos devolver al Señor la parte que le corresponde de lo que Él nos da. Eso ya lo tenemos claro algunos, ¿no? El que no lo tenga claro, órele al Señor. Porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Aquí no, el Señor no ama al que da por necesidad o el que da obligado. Y aquí tampoco se obliga a la gente. Amén. Como lo hemos dicho, a nosotros de qué nos sirve que una persona venga y traiga 10 millones de pesos aquí mensuales si no le ha entregado su corazón al Señor. ¿Será que eso sube delante de Dios? No. Eso no sube delante del Señor. Debemos utilizar los recursos para las necesidades de nuestras familias y debemos pagar nuestras cuentas. Como pasamos nuestro tiempo, también está involucrado en nuestra mayordomía. ¿Cómo aprovechas el tiempo? Debemos tener un equilibrio entre la adoración a Dios, la familia y el trabajo. Eso es importante. ¿Cómo es el orden de las cosas? Dios, mi familia y mi trabajo. Ese es el orden. Todas estas son características principales de la mayordomía cristiana. Un día de estos vamos a ver si hacemos un estudio de mayordomía, que sería bueno. Todas estas son características principales de la mayordomía cristiana y no pueden ser descuidadas, así que deben ser consideradas en la decisión de cuánto y qué podemos hacer a la hora de ayudar a otros. Ahora, y atención acá, si por ayudar a otra persona financieramente somos incapaces de cumplir con nuestras propias responsabilidades y deudas, entonces no hacemos bien en nuestros esfuerzos por ayudar a otros. Hay muchas maneras que la gente puede aprovecharse de los demás. Eso lo hablamos ahorita, ¿no? Hay mucha gente que es aprovechada. Y por eso es importante que oremos por este asunto, pidiéndole al Señor que nos muestre lo que Él quiere que hagamos, nos dé la sabiduría y el discernimiento para reconocer la necesidad genuina de cada persona. Por eso decíamos que a veces ayudar no es ayudar. Por eso hay que orarle al Señor. Porque como lo dice Santiago, si a alguno le falta sabiduría, que la pida ¿a quién? A Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Como también debemos reconocer que hay personas que a veces son golpeadas por pruebas y fracasos de la vida. ¿Ha visto personas así? A veces también hay eso. Hay personas a las que la vida los golpea duro.
y que a veces necesitan a alguien que esté dispuesto a ser un amigo a largo plazo, por largo tiempo. Y esto a veces puede ser difícil, ¿no? Estar ahí ayudándolo, otra vez usted con la situación, otra vez. Por eso hay que orarle al Señor, pedirle sabiduría para saber discernir entre cada caso. Y esto puede ser difícil, pero también puede ser muy satisfactorio. Y las iglesias locales pueden ser una gran ayuda para aquellos con una carga y para personas en necesidad. Sin embargo, tratar de ayudar a alguien que no está dispuesto a dar algún paso hacia una solución en el asunto puede ser una causa perdida. Por eso debemos orar y pedirle sabiduría a Dios y ejercitar el discernimiento que Él da en situaciones especiales. Amén. Te invito a que se ponga sobre sus pies. Y que le oremos al Señor, que pongamos delante de Él nuestras vidas. Examinemos nuestro corazón si verdaderamente estamos siendo generosos. ¿En qué área estamos siendo generosos? ¿En qué no estamos siendo generosos? Ya aprendimos que aún para ayudar hay que pedir sabiduría, discernimiento. Pero yo creo que en esta noche hay cosas que el Señor nos habló puntuales, ¿o no? Cada quien sabe qué le habló el Señor, así que conforme le haya hablado el Señor, vamos a orar. Es su conversación con Dios. Yo voy a orar con mi Padre. Amado Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, bendito Rey de Gloria. Exaltamos tu santo nombre, oh soberano y eterno Dios. Y primeramente te queremos pedir perdón, Señor, de todo corazón. Sabemos, Señor, que tú nos has bendecido de tantas maneras, Rey de Gloria. Sabemos, Señor bendito, que tú nos has ayudado tantas veces, hermoso Rey de Gloria. Y por eso, Señor, te pedimos perdón si hemos endurecido nuestro corazón en esta área, Padre. Si no hemos sido conscientes, tal vez has puesto la necesidad delante de nuestros ojos, Señor, y no hemos sido conscientes de que tú nos quieres usar, de que tú, dice la Escritura, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos del Señor, nosotros somos los pies del Señor, nosotros somos la boca del Señor para traer ánimo, para traer consuelo, para traer dirección, consejo. Nosotros somos los brazos del Señor para dar un abrazo a aquella persona que lo necesita, a aquella persona que está sufriendo, que está angustiada, que está desesperada. Nosotros somos los pies del Señor que van a visitar a esos enfermos, a esos presos, a esas personas que están en necesidad allí. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Rey de Gloria, si hemos hecho caso omiso, si hemos sido necios en nuestro corazón, si no nos hemos dado cuenta, Padre, de la necesidad que pones cada día a nuestro alrededor. Ayúdanos, bendito Dios y Padre, a ser generosos, porque tú nos has dado la vida, tú nos has bendecido de una manera tan grande, Señor. Y también sabemos que las bendiciones, Señor, tú no las das, pero no para que nosotros no las guardemos, sino para que podamos ser de bendición a otros, Señor. Por eso perdónanos, Rey de Gloria, perdónanos si no hemos sido verdadero testimonio en esta área de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, pero también te pedimos sabiduría, Rey de Gloria, porque también somos conscientes que estamos en un mundo caído, lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de engaño, y que a veces también se acercarán personas a nosotros con deseos de aprovecharse de nosotros, Señor. Por eso te pedimos sabiduría, Señor. Danos sabiduría en cada asunto. Danos sabiduría cuando tenemos que ayudar, pero también danos sabiduría cuando tengamos que retener nuestra mano, Señor. Porque hoy entendemos que a veces ayudar no es ayudar, Señor, porque hay personas que no quieren salir de su condición. Hay personas que no reconocen su condición, que no reconocen su pecado. Y allí no nos queda sino más que orar, Señor, y ponerlos delante de ti, no soltarlos en oración,
no desecharlos tampoco, Señor, pero siempre danos la sabiduría para dar el buen consejo, Padre, para exponer lo que dice tu palabra, Rey bendito, pero también ayúdanos a llevarlos a que conozcan de ti, a que reconozcan su necesidad de ti, a que se arrepientan de sus pecados y que vengan y se humillen delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Ayúdanos a estar apercibidos en este tiempo. Ayúdanos a estar apercibidos porque tu palabra va a ser aprobada, Señor, y tú mirarás nuestro corazón cuando pongas la necesidad, pero también que estemos atentos para no caer en el error, para no ayudar a alguien que nos se deba. Ayúdanos, bendito Dios y Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Seguimos honrando al Señor conforme el Señor le haya prosperado. Hágalo voluntariamente mientras usted lo prepara o pasa. Le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, todos los miércoles, estudio bíblico. Así que le invitamos para que aquellos que nos están viendo vengan a la casa del Señor. Siempre no va a ser lo mismo ministrar desde una pantalla de un celular que estar aquí en la casa de Dios. No es lo mismo. Por eso les animamos en la medida que usted pueda. Venga a la casa del Señor. Miércoles 7 de la noche. Los viernes no olviden la reunión de maestras del bien. Invitamos a las mujeres que nos ven a que se conecten, a que estén allí. Viernes 7:30 de la noche. Todos los viernes reunión en línea de maestras del bien. Que próximamente, como lo hemos anunciado, estaremos anunciando la fecha de la segunda reunión presencial. Sábado estamos en este lugar nuevamente sirviendo al Señor con el aseo, las cosas que hay que hacer acá. Estamos de 7:30, 8:30, 9 más o menos. Así que también les extendemos la invitación. Y el domingo nuevamente nos vemos en este lugar, en nuestro culto de adoración y alabanza al Señor de los señores, al Rey de Reyes, a nuestro amado Jesucristo. Después de eso nos vemos en el discipulado. No olviden las tareas. ¿Cuál fue la tarea del domingo? Los escritos de Qumran. No se les olvide. Investiguen, vean, anoten para que vengan el domingo en la mañana y nos compartan qué investigaron, qué vieron. Los escritos de Qumran, algo muy importante. Estamos estudiando acerca de conocer nuestras Biblias, ¿no? Conociendo las Escrituras, de dónde viene el origen de las Escrituras, el Antiguo, el Nuevo Testamento, las traducciones que hubo para que llegara hasta el español a nuestros días. Ha sido algo muy bonito y muy edificante. Entonces también les invitamos, después del servicio, vamos más o menos de 11:30 a 1:30 más o menos. Entonces les extendemos la invitación. Creo que no es nada más. Vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre hermoso. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, a meditar en todo tiempo en tu escritura. Que esta enseñanza no se quede solo allí, en mero conocimiento, en mera enseñanza, sino que verdaderamente cobre poder en nosotros, porque la palabra cobra poder en tu vida y en mi vida cuando la ponemos por obra. Te damos gracias, bendito Señor, por la provisión, gracias por la salud, gracias por la fortaleza que nos das, por los trabajos. Sabemos que tú eres el que da sabiduría, el que pone la gracia, el que nos da la inteligencia, el poder para hacer las riquezas, para cumplir con nuestro trabajo y responsabilidades. Y sabemos que contamos con tu favor y de todo lo que nosotros damos, todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos y administradores de lo que nos das en esta tierra. En tu nombre te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Nos vemos el próximo domingo en este mismo medio. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos.